vamos a hablar acerca de Mateo 24. Vamos a hablar acerca del tiempo del fin. Uno se pregunta, ¿realmente estamos ya en el tiempo final? ¿Estamos en los últimos días, los últimos tiempos, meses o años de la humanidad? Todo el mundo, en un momento dado de la historia de la humanidad, quisiera saber el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo en 5, 10 años, en 20 años? ¿Qué va a pasar con nuestra República Dominicana? ¿Qué va a pasar con el mundo? El futuro siempre ha sido tema de estudio y eso se le ha denominado la escatología, los eventos y las cosas futuras. Y Jesús en todas sus enseñanzas dio por lo menos un mensaje fuerte, grande, consistente sobre las cosas futuras. Y es uno de los capítulos quizás más difíciles de interpretar. Obviamente, las cosas futuras siempre son difíciles de interpretar, porque yo creo que en la medida que nos vamos acercando a esos elementos futuros, en esa medida el panorama se va aclarando. Y cuando estamos lejos, como que no vemos lo suficientemente claro, es como cuando uno tira una piedra en un lago, tranquilo, pum, tiró una piedra, levanta unas ondas, unas olas, pero las últimas son las más débiles. En la medida que uno se va acercando al centro de esa piedra donde se tiró en el lago, uno va sintiendo las olas y esas ondas más fuertes. Así, en la medida que uno se va acercando al tiempo del cumplimiento profético, uno va sintiendo como que las cosas se van aclarando. Y en Mateo 24 dice el versículo 1 que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Este era el famoso templo de Herodes, un templo majestuoso, preciosísimo, excelentemente adornado. Y recordemos que Jesús, aunque nació en Judea, en Belén de Judea, Palestina tenía tres grandes regiones. En el norte estaba Galilea, en el medio, en la parte central, estaba Samaria y en el sur estaba Judea. Jesús nació en el sur, en Judea, donde estaba Belén y donde estaba Jerusalén. Sin embargo, Jesús se crió en el norte, en Galilea, incluso por eso se le llama Jesús Nazareno, porque era de Nazaret, se consideraba porque se había criado en Nazaret. Y todas las enseñanzas de Jesús están alrededor del mar de Galilea, la misma pesca y Pedro y el nombre. Todo eso sucedió en el norte, en Galilea. Por eso Jesús y sus discípulos no acostumbraban ir al sur, salvo, me imagino yo, para las grandes fiestas de los judíos, principalmente la fiesta de la Pascua. En esta ocasión estaban en el sur y ellos estaban sorprendidos. Mira, Señor, el templo, como dándole una especie de guía, ¿verdad? Un poco de turismo a Jesús, maravillados de todo este esplendor. Y el versículo 2 dice: respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Wow, ¿se imaginan ustedes, verdad? Mostrándole una cosa bella, que uno venga a mostrarle el templo nuestro a alguien y diga, mira, aquí no va a quedar piedra sobre piedra, esto va a ser totalmente destruido, lo cual realmente sucedió en el año 70 de nuestra era, es decir, vamos a decir unos 40 años, alrededor de 40 años después que Jesús dijo esto, ocurrió
con el emperador Vespasiano, su hijo Tito, el general, entraron a Jerusalén. Más bien Tito entró a Jerusalén y destruyó todo, un desastre total, y destruyeron también el templo. Parece que los discípulos se impresionaron un poco sobre esto, y además Jesús les había hablado en otras ocasiones acerca de su venida y el fin del siglo y todas las cosas. Y en el versículo 3, que estando Jesús entonces sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Básicamente hicieron tres preguntas en una. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se hablaba de esa primera venida de Jesús, pero también se hablaba de una segunda venida de Jesús. Por eso los judíos se confundieron, porque hay una primera venida que fue como Jesús vino, humilde, siervo, el enviado de Dios, pero hay una segunda venida que era con poder, con autoridad, como rey. Entonces los judíos no pudieron armonizar estos dos elementos, pero esa primera venida estaba profetizada y la segunda también estaba profetizada. De modo que ya se cumplió la primera y ahora estamos esperando por la segunda venida. El mismo Jesús, por ejemplo, en Juan 14, habló de esa segunda venida, y en otros textos, cuando él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, etcétera. Y dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Él dijo: vendré otra vez. Y en Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Aun cuando Jesús estaba ascendiendo a los cielos, después de haber resucitado y durar 40 días aquí en esta tierra, dice que cuando él estaba ascendiendo, unos ángeles se colocaron al lado de los discípulos y le dijeron: ¿por qué? Le dijeron: ¿por qué están ustedes mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y en el libro de Apocalipsis, ya al final, capítulo 22, versículo 12, muchos años después, cerca ya del año 90 y pico, Jesús se les revela a Juan el apóstol, el único sobreviviente de los apóstoles, y le dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que la segunda venida de Jesucristo es una profecía que se ha dicho vez tras vez, tras vez, tras vez. Y todos nosotros nos hemos criado escuchando que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y la gente dice: bueno, pero ¿y cuándo es que va a venir? Porque que no acaba de venir. Pero Dios tiene todo a su tiempo. Así como a su tiempo Jesucristo vino por primera vez, a su tiempo Jesucristo vendrá por segunda vez. Entonces, cuando los discípulos les preguntan: ¿cuáles serán las señales de tu venida? ¿Cuáles son las señales del fin del siglo? ¿Cuándo van a pasar estas cosas que tú dices que se va a destruir el templo? Jesús comienza a responderle en Mateo capítulo 24, versículo 4. Y lo primero que dice, respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Es decir, que al final de los tiempos, aunque siempre ha habido engaño, al final de los tiempos, lo que Jesús dice es que va a haber un incremento de la falsedad, un incremento del engaño. Uno de los problemas con los que tenemos que lidiar, que se menciona en este versículo, en Mateo 24, en el versículo 11, en el versículo 24, es contra el engaño, la falsedad, la apostasía. Y dice el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El asunto es que cuando uno está siendo engañado, uno no se da cuenta que está siendo engañado. Pues si lo supiéramos, no nos dejaríamos engañar. Por eso es tan importante conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, seguir a nuestros líderes que saben más que nosotros, para que no seamos engañados. Si tú vas a comprar un carro
y tú no conoces la persona, pues tú buscas personas que te orienten acerca de carro. Tú lo llevas a un mecánico, a alguien de confianza, para que tú no seas engañado. Y el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, no se turbe, no se alarme, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, que el otro elemento que vamos a tener que enfrentar en el final de los tiempos, no solamente evitar ser engañados, sino el no turbarnos, el no alarmarnos, no estar en temor. Turbación implica ser desagradablemente sorprendido. Es como estar alarmado. Cuando uno está turbado, uno no entiende lo que está pasando. No estamos en control, nos sentimos inseguros. Pero Jesús lo ha dicho y es como si Él dijera, prepárense para las guerras, prepárense para las cosas que van a venir, pero no se turben por eso, porque esto es necesario. Y como dice en el versículo 25, ya os lo he dicho antes. Es decir, que Jesús está dando un mensaje escatológico, un mensaje futuro, un mensaje que habla de las últimas cosas, pero se lo está diciendo como una advertencia para que estemos preparados, porque es necesario, dice él, que todo esto acontezca. Es decir, que hay un plan a nivel de toda la humanidad, cómo se van a ir desencadenando los hechos y hacia dónde nos vamos a ir encaminando hasta la consumación de todas las cosas, de acuerdo a los planes que Dios tiene con la humanidad y que Dios tiene con su pueblo. Por eso, cuando uno está sobre aviso, uno sabe lo que va a acontecer, entonces nos preparamos y no nos turbamos. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá plagas, hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto será, dice Jesús, versículo 8, principio de dolores. Es decir, el inicio de un proceso. Cuando veamos todas estas cosas de una manera incrementada, intensificada, debemos entender que ese es el inicio. Principio de dolores es como cuando las mujeres que están ya al punto de dar a luz, que están embarazadas, comienzan unos leves dolores, pero eso va aumentando, se va poniendo peor. Así que lo que está aconteciendo, que dice Jesús, guerras, rumores de guerra, plagas, hambres, todo eso es principio de dolores, porque la cosa se va a poner peor. Pero al final, que la mujer atraviesa por ese proceso de parto, de dolor, al final tiene su criatura, tiene su bebé y hay gozo para ella y para toda la familia. Es decir, que todo este tiempo de dolor, de plagas, de pandemia, de guerra y de las cosas que van a venir como principio de dolores, van a parir la segunda venida de Jesucristo y el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Toda tribulación, sufrimiento darán paso a este nuevo orden de Dios. Por tanto, no nos turbemos, no nos alarmemos. No estemos en ansiedad, en temor. Dice, volviendo al versículo 6, que todavía no es el fin. Y el versículo 8 dice, esto es principio de dolores. O sea, cuando ustedes vean estas cosas, está diciendo Jesús, cuando ustedes vean estas cosas, no piensen que es el fin. No, es el principio. Es como cuando una mujer siente los primeros dolores. Es que va a parir ya. No, ese es el principio. Entonces, las cosas que estamos comenzando a ver, de acuerdo a lo que dice Jesús, es el principio de dolores. Así que hasta ahora Jesús ha dicho que muchos vendrán
en nombre de él, diciendo yo soy el Cristo, que habrá guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, plagas, pestes, es decir, cualquier enfermedad epidémica con una alta tasa de mortalidad, hambres, terremotos en diferentes lugares. Va a haber un incremento de todos estos elementos y todo esto será principio de dolores. Y si a esto uno le suma lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, cómo será el carácter de los hombres, de los seres humanos al final de los tiempos, nos vamos a dar cuenta que vamos entrando en una etapa muy, muy terrible. Dice Pablo, debes saber que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Estoy leyendo de la Biblia del lenguaje actual. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás, no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos, serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se puede confiar en ellos, en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solamente hará lo que les venga en gana. Dirá que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Eso dice Pablo. En aquel tiempo, ¿cuál será el carácter, la conducta de los hombres de los últimos días? Y esto va a ir en incremento. Volviendo a Mateo 24, entonces, versículo 9, donde estamos, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús dice entonces que después de todo esto, hambre, terremoto, entonces va a haber una acción contra la iglesia de Jesucristo. Tribulación, un estado de adversidad, sea física, mental, social, económica. Vamos a ser aborrecidos, dice, van a matar, va a haber una intención deliberadamente para matar a los cristianos, ser odiado, llegar a ser despreciado, detestado, tratado con desprecio. Y uno se pregunta, pero ven acá, ¿y cómo fue que pasamos de eventos mundiales que son para todos, cómo pasamos a eventos solamente para la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo fue que pasamos de males para la humanidad y ahora solamente males para la iglesia de Jesucristo? Y eso me hace recordar lo que ocurrió al principio del nacimiento de la iglesia, que se fue levantando una especie de animadversión, de odio, de desprecio contra la iglesia de Jesucristo por su conducta, por su trayectoria. Ellos, por ejemplo, no adoraban los dioses que esos pueblos paganos adoraban. Por eso a los cristianos los acusaban de ser ateos, porque no creían en sus dioses, sino creían en Jesús, en un solo Dios. O también cuando Nerón incendió Roma, Nerón mismo se encargó de decir que eso había sido los cristianos, porque los cristianos hablaban de fuego, hablaban de juicio, hablaban del infierno. Y había como una mala voluntad contra los cristianos. O por ejemplo, incluso se llegó a acusar a los cristianos de caníbales. ¿Se imaginan ustedes eso? Porque cuando la gente oía, porque no podían entrar a todos esos cultos, a esas reuniones, no se atrevían, y oían que ellos decían, coman, esto es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre. Los acusaron de caníbales, los acusaron de antisociales, los acusaron de rebeldes contra el emperador, contra el César, antisociales porque no iban a las fiestas paganas, orgías que se celebraban. Y no tenían al César como el Señor, como el Curios, como el emperador, sino que tenían a Jesús por encima de César como su real y efectivo Señor. Entonces, por eso se fue creando una mala voluntad. Y dice Jesús que seremos aborrecidos, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, por el hecho de ser cristiano, por el hecho de servir a Dios, seremos aborrecidos, es lo que dice Jesús. Y en el mundo, no sé si ustedes se están percatando, porque
todos los elementos, bueno, yo no sé si todos, pero muchos de los elementos proféticos se van dando dentro de un proceso y dentro de un aumento, intensificándose, como decimos en música, en un increscendo. En el mundo se está levantando poco a poco un movimiento contra Dios, contra el cristianismo, contra los cristianos, contra las iglesias, contra los valores, contra la moral. Es un movimiento anticristo, anticristiano, que todo esto va a desembocar en un odio, en un aborrecimiento, en un desprecio hacia Dios, hacia Cristo, todo lo que represente moral y ética. Dice el versículo 10, entonces muchos tropezarán, entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En un momento tan tenso como el final de los tiempos que Jesús está diciendo, va a llegar un momento en que muchos van a tropezar. ¿Saben lo que significa esta palabra? Descreer, dejar de creer, abandonar la fe, apartarse de la fe. Cuando la situación se pone difícil, hay un grupo que se aparta de la fe, tropiezan, caen, dejan de creer. Como bien mencionó Jesús en la parábola del sembrador, que hubo una parte de la semilla que fue sembrada en pedregales, oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, cuando viene la aflicción, cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, por causa de la palabra, por ser cristianos, entonces tropiezan, entonces caen, entonces echan hacia atrás. Así que muchos preferirán apartarse. Muchos van a preferir adaptarse a un sistema corrupto y pecaminoso que sufrir siendo perseguidos por ser cristianos. A todo esto se le suma, versículo 11, en el desarrollo del mensaje de Jesús, que muchos falsos profetas se levantarán y otra vez y engañarán a muchos. El engaño. En los últimos días se está levantando una apostasía, una falsedad, una mezcla entre verdad y mentira, falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, falsos predicadores, de manera que engañarán a muchos. Es decir, que muchos van a ir tras esos falsos profetas. Por eso, en los últimos tiempos serán los tiempos más peligrosos, donde necesitamos estar mayor cimentados en la palabra de Dios, mayor cimentados en nuestro cristianismo, en el fundamento que es Jesucristo. De modo que esta segunda parte que les he compartido, se habla entonces de entregar a los seguidores de Jesús a tribulación, de matarlos, de aborrecerlos, de muchos van a tropezar, también se aborrecerán los unos a otros y se entregarán los unos a otros y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Va a haber una multiplicación, va a haber un aumento, se va a poner más grande la maldad, la iniquidad, la anarquía, la desobediencia a la ley, el desafío a la ley. Habrá un incremento de todos los males que estamos viendo. Jesús dice que esta maldad se va a multiplicar, muchos peligros, muchos engaños, que eso va a hacer que el amor de muchos se enfríe, es decir, que deje de estar caliente, que deje de estar ardiente. Muchos engaños, muchos males en la humanidad insensibilizan el corazón del ser humano, tanto en su pasión por Dios como su misericordia y su amor a la gente. Mucha maldad hacen que uno se ponga duro en el corazón, porque ahora ya uno no le cree a nadie que te está pidiendo porque tiene su mamá enferma o porque está mostrando alguna debilidad física, algún problema físico. La gente ya no cree porque hay tanta maldad, tantos engaños, tantos atracos, tanta iniquidad, que la gente se está protegiendo y esto va a ir en aumento.
engañar, causar que alguien crea una falsedad. Por eso el amor de muchos se enfriará y estamos comenzando a ver este enfriamiento. La gente menos caliente, ardiente con el Señor, menos ardiente, menos misericordiosa hacia los demás. Incluso se ha dado casos, y todos conocemos, que personas tienen un accidente en la carretera y la gente lo que hace es que se acerca con sus fundas, con sus sacos, para ir a despojar a los accidentados, no importa que se estén muriendo, o que alguien se está ahogando y la gente lo que hace es saca inmediatamente sus celulares para hacer un video y tirarlo. Hay una insensibilidad general por haberse multiplicado la maldad. Dice el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, el cristianismo no es para cobardes. El cristianismo es para valientes. Hasta ahora creo que hemos estado viviendo un cristianismo en una buena atmósfera, y gloria a Dios por esa buena atmósfera. Y a mí me encanta la buena atmósfera. Yo no quisiera vivir un cristianismo como viven hoy en día muchos en países musulmanes, países dictatoriales, países comunistas. No quisiera vivir con tantas restricciones, no quisiera vivir ahí. Gloria a Dios por la atmósfera y las libertades que tenemos. Pero esto no será así para siempre. Jesús está profetizando esto, predicando esto para antes del fin. Principio de dolores. Y él dice, el que persevere, quien quiera que soporte, que no se apee del barco, que se niegue a detenerse, que no pare, que no desmaye, que no tire la toalla, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La parte nuestra, con la ayuda de Dios, entonces, siempre con la fortaleza de Dios, y yo creo que Dios nos da una fortaleza especial en medio de momentos difíciles, es perseverar en medio del caos, en medio de las persecuciones. Incluso dice el libro de Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. La vida cristiana no es una corta carrera de 100 metros que ocurre en segundos. La vida cristiana es un maratón donde hay muchos obstáculos, muchos desafíos, donde vamos a tener deseos en algunos momentos de tirar la toalla, de abandonar y de salirnos de esa carrera. Pero es importante la perseverancia para adquirir el premio, para llegar a la meta. Los vencedores no son solamente los que inician, sino los que terminan. Los que se llevan el premio no son los que comienzan, sino los que no decaen, los que no abandonan, los que vencen y llegan hasta el final. Y dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que en medio de ese ambiente caótico, de ese ambiente de persecución, de hambres, de pestes, de terremotos, de aborrecimiento, en medio de todo ese mover maligno, en medio de eso, el evangelio va a ser predicado como nunca antes. Así como ocurrió en el primer siglo, en Hechos capítulo 8, cuando la iglesia fue perseguida, que fue desparramada por todo el imperio romano. Mientras ellos iban corriendo, huyendo de la persecución, iban predicando el evangelio, y eso ayudó a que el evangelio extendiera. Así que al final de los tiempos también estamos esperando un movimiento evangelístico. No es que estamos esperando, se va a dar un movimiento evangelístico mundial, que ya lo estamos viendo en parte con todas las redes, las diferentes plataformas, los movimientos misioneros, etc. Versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ese sería tema de otro mensaje, en lo que habla Daniel en capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12.
Los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 21. Porque, y escuchen bien esto, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Que va a haber un periodo corto, dice Jesús, que va a haber una tribulación tan grande que en la historia de la humanidad anterior a lo que él está diciendo y en la historia de la humanidad que va a seguir después de eso, nunca ha habido, nunca se podrá comparar con este corto periodo de tribulación que en los libros de teología se habla de la gran tribulación. Versículo 22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En esos días entonces se va a levantar una mayor expectativa acerca de la segunda venida de Cristo. Imagínense ustedes nosotros ahora con ciertas limitaciones, dificultades, una pandemia, personas enfermas y pérdida de trabajo, que muchos estamos clamando, Jesucristo ven, Cristo ven. Imagínense en esos lugares donde dije ahorita, donde hay ultra restricciones para el evangelio y para los cristianos. La gente está clamando, Cristo ven, libértanos de esto. Imagínense ahora en una gran tribulación general, mundial, el pueblo de Dios clamando, Cristo ven, líbranos. Un anhelo por la segunda venida de Jesucristo. Por eso dice entonces versículo 23, mirad entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, no lo crean, porque en medio de esta expectativa, de este anhelo, de este dolor, es probable entonces, no es probable, va a pasar que alguno le va a decir, mira, aquí está, ya llegó. Dice, porque se levantarán, versículo 24, falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuera posible a los escogidos. Oigan esto, falsos profetas, falsos cristos, haciendo señales y prodigios. Y es posible, dice aquí, que a muchos, no es posible, no, perdón, y a muchos engañarán. A veces uno piensa que porque alguien está haciendo señales y prodigios, que ya tiene el sello de Dios, que es legítimo. No, no. El diablo también hace prodigios. El diablo también hace señales. El diablo también hace sus cosas. ¿Acaso los brujos no hacen muchísimas cosas? Y lo de diferentes sectas y la nueva era y videntes, muchísimas gentes ligadas con poderes demoníacos, poderes satánicos, realizan señales y milagros. Jesús dice, versículo 25, y esto es importante, ya os lo he dicho antes, así que si dijeren, mira, está aquí en el desierto, no salga. Si está aquí adentro, no vaya. Y versículo 27, oigan, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así es como se va a manifestar Jesús. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. En un momento de caos, de anarquía, de dolor, de persecución, de muerte, de aborrecimiento, aparecerá Jesús a libertar a su pueblo. Y dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vendrá el Hijo de Dios, así como vino una vez, va a venir una segunda vez. El apóstol Pablo dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él,
Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice entonces el versículo 30 de Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo de Dios viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por eso el apóstol Pablo les decía a estos cristianos de Tesalónica, primera de Tesalonicenses 4, 13 en adelante, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de trompeta, con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es nuestra esperanza, estar siempre con el Señor. Como dice primera de Corintios 15, 51, que todos seremos transformados, que todos seremos levantados a la final trompeta. Así que a nosotros, leyendo más este pasaje, lo que nos cuesta a nosotros es velar. Lo que nos cuesta a nosotros es estar preparados. Dice Jesús luego al final de este capítulo 24 de Mateo, que el día y la hora nadie lo sabe. Que como en los días de Noé, la gente estará haciendo lo mismo de siempre, casándose, dándose en casamiento, bebiendo, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Velad, dice el versículo 42. 44 dice, estad preparados. ¿Cómo uno se prepara? Estoy yo preparado para encontrarme con Jesús. Jesús dice en el versículo 45, estamos en Mateo 24, acerca del siervo fiel y prudente, que cuando el Señor venga, qué bueno que le halle haciendo así. Qué bueno que le halle haciendo la obra de Dios. Qué bueno que le halle viviendo en pureza, en santidad. Estamos listos para encontrarnos con el Señor. Estamos anhelando su venida, estamos anhelando su presencia. Un día el Señor va a establecer su reino. Tendremos un nuevo estado de cosas. Por eso, después de Mateo 24, en Mateo 25 se habla entonces de varias parábolas. Se habla de la parábola de los talentos, de la parábola de las 10 vírgenes primero, sobre la necesidad de estar preparados y estar velando todo el tiempo. No podemos descuidarnos. Estos son tiempos, hermanos, que el mal irá aumentando. No podemos descuidarnos. No podemos dejarnos enfriar. No podemos dejar que el enemigo tape nuestros oídos, tape nuestros ojos espirituales. No podemos permitir que el mundo nos arrope. Este es un tiempo para calentarse más. Es más, dice en el libro de Apocalipsis, el que esté sucio, ensúciese más, y el que esté limpio, límpiese más. Y dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Son tiempos de decisión. Son tiempos de apartarse del pecado, de apartarse de la maldad y esperar al Señor con gran expectativa. 5 vírgenes insensatas, 5 vírgenes prudentes.
La otra parábola es la de los talentos. Hay que ir negociando, siendo fieles a Dios y siendo productivos, y un día seremos recompensados. Y la otra parábola es el juicio de las naciones. Un día daremos cuenta a Dios por nuestra vida. Hermanos, lo que nos espera es algo grande. Jesucristo viene. Lo que nos espera es algo grande, estar por siempre con Él. No importa lo que estemos atravesando ahora en el momento, los dolores, los sufrimientos, esto será corto, esto será por poco tiempo. No se puede comparar los sufrimientos actuales con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de Jesucristo. No habrá maldad, no habrá pecado, no habrá iniquidad. Ya no habrá masturbación, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá enfermedades. Estaremos siempre con el Señor, mirándole cara a cara, disfrutando de su presencia y disfrutando de todo el pueblo de Dios en una armonía, en un amor genuino, absoluto, sano, perfecto. Lo que nos espera es algo glorioso. Es verdad que tenemos que atravesar un tramo malo, pero al final tendremos la criatura como la mujer que comienza los dolores. Eso va a ir en aumento, pero al final va a tener el gozo. No importa por lo que tú estés atravesando hoy, te espera el gozo de Dios. No importa las aflicciones del tiempo presente, te espera la presencia de Dios. No importa las limitaciones de hoy, te espera una abundancia del mañana, te espera la venida de Cristo, te espera un nuevo estado, un nuevo orden de cosas. Dios con nosotros, Dios está con nosotros. Bendito sea Dios. Voy a ver la Aleluya. victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. La pregunta es, si eso ocurriera ahora mismo, si Cristo viniera ahora mismo, si hoy fuera el día de la venida de Jesús, ¿estoy yo listo para encontrarme con Él? Listo en dos esferas. Si soy cristiano, estoy listo en el sentido de que estoy caminando en fe, en pureza, en santidad, sirviendo al Señor, agradando al Señor, siendo productivo, siendo fiel a Dios. Estoy listo para decirle, Señor, ven. Estoy listo para encontrarme con el Señor y que Él me evalúe como habla la Biblia, estando en el tribunal de Cristo, siendo evaluados por Él. Estoy listo para encontrarme con Jesús, o estoy viviendo una vida a medias, una vida fría, una vida tibia. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellos que no conocen al Señor, si tú no conoces al Señor y Cristo viniera ahora mismo, ¿qué va a hacer de ti? ¿Qué va a pasar contigo? O si tuvieras que atravesar por este periodo terrible, difícil, ¿con qué fuerzas vas a atravesar? ¿Con qué poder vas a atravesar? ¿Cómo vas a luchar en la vida sin el poder de Dios? ¿Te vas a perder entonces para siempre? Este es el tiempo de definición.
Es el tiempo de acercarnos a Dios. Es el tiempo de coger el cristianismo en serio, porque las cosas se van a ir tornando cada día más mal, se van a ir tornando cada día peor. Este es el momento de definición. Este es el momento de aceptación de la fe, de la palabra de Dios, de vivir para Dios, de agradar a Dios, de hacer su voluntad. Este es el momento. Luego va a ser más difícil. Luego va a estar más complicada la cosa. Este es el momento. ¿Está tu corazón ardiendo por el Señor? ¿O el mundo te ha ido aclimatando y ya nos hemos convertido en una especie de cristianos más religiosos, más superficiales, más nominales? ¿O estamos metidos de cabeza con el Señor? Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, por apercibirnos. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra, alumbrar nuestro camino. Ayúdanos, Dios. Examínanos. Escudriña nuestros corazones. Saca la tibieza. Saca la frialdad. Ayúdanos a volver al primer amor. Ayúdanos a amarte como antes, a vivir rendidos a ti, a hacer lo que te agrada, a predicar tu palabra, a discipular a los creyentes, a serte fiel, siendo productivo con lo que tú nos has dado.